El más aparatoso de los invasores del cuerpo de una madre es el de sus propios hijos. Se tienen que producir una serie de procesos casi milagrosos para que el cuerpo no rechace al feto como si fuera un virus. Entre otras cosas, tiene que disminuir, para facilitar la entrada del intruso, las propias defensas de la madre. Son los movimientos misteriosos del ejército inmunológico. Rolf Zinkernagel es director del Instituto de Inmunología Experimental de Zúrich. En 1996 recibió el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos acerca del funcionamiento del sistema inmunológico. Rolf, este es un programa sobre la guerra, una guerra cruel, que es la que sucede en nuestro interior. Y tú, como uno de los inmunólogos más prestigiosos del mundo, ¿tú encuentras algún parecido en esta batalla con lo que Darwin llamó la supervivencia del más fuerte, de lo que ocurre en el mundo exterior? Quiero decir, ¿es más cruel la guerra que se libra en el exterior que la del interior nuestro? No, yo creo que son muy comparables. Y sobre el principio de Darwin, tengo que decir que no hay una parte que gane claramente. Siempre el final siempre está equilibrado. Y creo que en la batalla de la defensa inmunológica contra las infecciones que nos invaden, siempre hay un equilibrio. Ninguna de las dos partes gana, ni rápida ni eficazmente. ¿Y no hay especies en el interior que desaparecerán algún día? ¿No hay invasores que pierden su nicho y desaparecen para siempre? Sí, y en realidad algunas tienen que perder la batalla. Por ejemplo, el virus de la poliomielitis o el del sarampión. Cuando estos virus infectan, se deben eliminar de 7 a 14 días. Y si esto no sucede, la persona muere o se pone muy enferma. Desde ese punto de vista, se pueden distinguir 3 tipos generales de infecciones. La primera no es relevante, ya que son bacterias que hay en la tierra o en los bosques que nunca saltan a los humanos. La segunda categoría son las bacterias de, por ejemplo, nuestros intestinos, el delgado y el grueso. Hay millones, en realidad hay millones de bacterias en cada gramo de contenido. Es una cantidad enorme y están localizadas en nuestro estómago o en la superficie de los pulmones y realizan algunas funciones, como la digestión. Muchos alimentos se digieren por estas bacterias y ayudan a romper muchas estructuras para que se puedan disolver. Es una especie de colaboración. Es una simbiosis en el sentido verdadero. Las dos partes se benefician, pero hay una barrera acordada entre la mucosa, en el estómago, y una defensa inmunológica que previene que estas bacterias pasen la barrera e infecten el interior. Y luego hay una tercera categoría de bacterias que provocan infecciones patógenas. La salmonela, la tuberculosis, la lepra y también muchos virus. Pero ahora me tienes que contar un secreto que nunca he comprendido. ¿Cómo diablos un anticuerpo de nuestro propio cuerpo puede reconocer un antígeno, lo llamáis antígeno, que nos está invadiendo, que entra en el cuerpo? Y, bueno, oye, ¿cómo lo hacen esto? ¿Es alguna molécula que les dice, ese es tu enemigo?
¿O es una carga eléctrica o es otra cosa? ¿Qué es que les permite reconocerlo? Esto es muy interesante, ya que solo cuando las bacterias o los virus alcanzan nódulos linfáticos o el bazo, entonces comienza la respuesta inmunológica. Si los virus o la bacteria se mantiene fuera de los nódulos linfáticos o el bazo, que son los órganos esenciales donde comienza la reacción inmunológica, entonces no sucede nada. La segunda condición es que los virus o las bacterias, los invasores, deben tener estructuras, en la superficie o en el interior, que son diferentes a nuestras propias estructuras, ya que el sistema inmunológico no debe atacar a nuestro organismo, sino solo a algo que pueda ser nocivo o causar algún daño. Y entonces, cuando penetra esta estructura, un virus o unas bacterias en el sistema inmunológico y se reconoce como extraña, hay unas células llamadas células B que tienen que ponerse en marcha. El funcionamiento del sistema inmunológico, el ejército que nos defiende de las amenazas externas, es sorprendente. Una partícula extraña, una bacteria, un hongo, un virus, supera las barreras físicas de nuestro cuerpo y llega a la sangre. Allí se encuentra con unas células, los fagocitos, que literalmente van comiendo y destruyendo visitantes no deseados. Pero no solo se los comen, sino que algunos de ellos incorporan fragmentos del antígeno invasor en su superficie y viajan por el sistema linfático hasta una comisaría de policía, los ganglios, donde muestran los restos del agresor a otros soldados, los linfocitos T. Las células T inmediatamente envían unas señales químicas para que acudan sus superiores, los linfocitos B. Estos estudiarán los antígenos y diseñarán millones de moléculas llamadas anticuerpos que viajarán por todo el torrente sanguíneo uniéndose específicamente a los agentes agresores. De esta forma, los invasores son más fácilmente reconocibles y destruidos por macrófagos y un nuevo tipo de linfocitos T. Además, todos estos anticuerpos se quedarán en la sangre de forma que si en un futuro el agresor se atreve a entrar otra vez, será comido de forma inmediata por los soldados linfocitos T. Esta es solo una simplificación de la enorme cantidad de partículas y mecanismos, algunos de ellos todavía desconocidos, que intervienen en la defensa de nuestro cuerpo. Intentar descifrar parte de este misterio es lo que llevó a Rolf Zinkernagel y Peter Doherty a recibir el Premio Nobel de Medicina en 1996. Ya se sabía que los linfocitos T no solo reconocen invasores extraños, sino también las células del propio cuerpo que hayan sido infectadas, ya que entonces expresan proteínas atípicas en su superficie. Pero el gran descubrimiento de ambos científicos fue demostrar que los linfocitos debían también identificar la célula como propia. Es decir, que nuestros soldados luchan solo por salvar a nuestras células. Infectando ratones con un virus, observaron que los linfocitos T que había generado un ratón luchaban contra sus células infectadas, pero no contra las de otro ratón con la misma infección. El sistema inmunológico es tan específico que parece como si tuviera algún tipo de conciencia. Sin duda, significa una obra de nanotecnología más compleja que cualquiera de nuestras creaciones artificiales. ¿Y qué pasa con las famosas células T? La diferencia entre estas células que producen anticuerpos, llamadas células B, comparadas con las células T, o también llamadas linfocitos T, es que las células B liberan la molécula de reconocimiento que denominamos anticuerpo. La función de las células T es que una vez se han activado pueden emigrar del sistema vascular y pueden ir a órganos infectados como el riñón o el hígado, etc. y eliminar las células infectadas. Tú descubriste, ¿no?, por medio de experimentos con ratones, que los linfocitos T también distinguen a las células del propio organismo. Fue este uno de los motivos por los que te dieron el premio Nobel, ¿no? ¿Cuál fue el experimento?
Analizamos las respuestas inmunológicas de diferentes familias de ratones, la actividad tóxica de los linfocitos T, de las llamadas células asesinas T, contra las células infectadas. Y lo que hallamos es que si tenemos los ratones A, B, C y D y testamos los respectivos linfocitos T de estos ratones después de la inmunización, encontramos que, por ejemplo, los del ratón B solo eran capaces de matar los tejidos de su propio cuerpo que nosotros habíamos infectado de forma artificial. Mientras que las células inmunológicas de la familia de ratones B en las células infectadas T no funcionaron. Esto significa que las células T reconocen dos cosas o combinaciones, un poco del virus y un poco de la propia estructura celular. Del propio organismo. Exacto. Y esto fue una sorpresa, ya que los anticuerpos solo reconocen a los virus y no a las propias células. Rolf, vamos a otro tema muy interesante, el de la posible vacuna contra el cáncer. Te he oído decir que para ti es un misterio, ya que ¿cómo es posible que podamos solucionar tan fácilmente la polio, por ejemplo, o el sarampión, y todavía no sabemos qué diablos hacer con los tumores y cosas parecidas? La gente de la calle está empezando a pensar que son problemas similares y aparentemente no lo son. Hay algo que no entendemos en este asunto. Hay varios niveles de respuestas, pero creo que la más cabal es que lo importante para los seres humanos es sobrevivir durante unos 25 años. Ya que este es el tiempo que se necesita para criar la siguiente generación. Y después de 25 o después de 30 años... Somos redundantes. Sí, básicamente somos redundantes. Biológicamente. Sí, biológicamente. Aunque como individuos es normal que pensemos en este problema de una manera diferente. Pero como problema de población biológica, unos 25 o 30 años es lo necesario. Como sabes, la mayoría de los tumores son en realidad un problema médico derivado del envejecimiento, desde luego después de 30 años. O sea, que la supervivencia al tumor no ha sido una fuerza de selección. Las infecciones sí que lo son, ya que matan de 0 a 3 años. Y si no se llega a los 12 o a los 15 años, no se puede procrear. De esa manera, es comprensible que algunos tumores, como los sarcomas o carcinomas, no estén en el centro de interés del sistema inmunológico, ya que este sistema ha evolucionado para solucionar grandes infecciones. Ahora, la pregunta es, ¿podemos utilizar lo que sabemos del sistema inmunológico para de todas formas aplicarlo a los tumores? Las vacunas consisten en simular una infección para presentar un agente patógeno al sistema inmunitario, de manera que éste ya lo conozca y esté preparado para dirigir rápidamente un ataque específico contra él si se produce una infección real. Una vacuna puede estar constituida por el agente patógeno entero, atenuado o muerto, o tan solo por una parte de él, puesto que lo que reconoce el sistema inmunitario son componentes de su superficie, que se denominan antígenos. En ocasiones, estos antígenos cambian constantemente. Es el caso de algunos virus, como el de la gripe, que con una tasa de mutación elevada obligan a renovar cada año las vacunas para que sean efectivas frente a la versión más reciente del virus. Es también el caso del virus del SIDA, que además infecta células específicas del sistema inmunitario, lo que dificulta la tarea de encontrar una inmunoterapia efectiva e inocua a la vez. Otro campo en el que se han puesto grandes esperanzas es el de las vacunas contra el cáncer. Aunque
Aunque una vacuna sirve tradicionalmente para prevenir una enfermedad, el descubrimiento de que las células tumorales poseen moléculas que no están presentes en las células normales y que son reconocidas como antígenos por el sistema inmunitario, permite pensar en una inmunoterapia contra el cáncer. Una de las estrategias más utilizadas es estimular unas células específicas de nuestro sistema de defensa, llamadas células dendríticas, para que identifiquen los antígenos de las células tumorales y actúen contra ellas. En este caso, las vacunas estarían compuestas de células dendríticas, extraídas del mismo paciente y tratadas en el laboratorio para llevar a cabo esta función. Otra estrategia se basa en técnicas de ingeniería genética. Consiste en modificar el contenido genético de un virus no patógeno en el hombre. Una vez inyectado en el paciente, el virus se adentra en el núcleo de las células tumorales, mezcla el material genético que lleva con el de la propia célula y activa un proceso de destrucción de la célula tumoral, como si de un caballo de Troya se tratara. Aunque todavía no se comprende cómo actúa el sistema inmune contra el cáncer y por qué algunas veces no consigue frenarlo, estas vacunas podrían, de momento, completar los tratamientos oncológicos convencionales: cirugía, quimio y radioterapia. En el futuro, sin embargo, no es imposible pensar en la vacunación preventiva de sujetos genéticamente predispuestos. En tus investigaciones, ya sé que esto no te gusta nada decirlo, pero si se te preguntara, o por la noche cuando te vas a dormir, reflexionaras con tu almohada, en los próximos 10 o 15 años, ¿qué enfermedades estarán próximas a desaparecer? ¿O recibirán un duro golpe, como ha sucedido con la viruela u otras, si es que hay alguna? Hay muy pocas que controlaremos exclusivamente por medios inmunológicos, por las vacunas clásicas. Quizá la polio puede que esté controlada. Es lo que la OMS está intentando, y quizás sea posible. Es posible que el sarampión también. Pero otras como la gripe o el HIV, La hepatitis. la hepatitis C teóricamente no es imposible. Pero será muy difícil porque todavía no tenemos una vacuna. Estos virus estaban antes de que nosotros apareciéramos en el planeta y seguirán aquí cuando nosotros hayamos desaparecido. Sí, todos estos de los que estamos hablando. Quizá no esté la variedad de HIV que existe ahora en los humanos, pero hay un virus muy parecido en los monos, el llamado SIV, y hay virus similares en otras especies. Es posible que los virus específicamente humanos desaparezcan con la humanidad. Pero habrá muchos similares, y si la humanidad se volviera a desarrollar, podrían saltar de nuevo a los humanos. De manera que esta cuestión tan difícil... Bueno, por ejemplo, ahora se habla de si la viruela de los monos, es decir, la viruela que existe en los monos, puede volver a saltar a los humanos. Y teóricamente no es imposible. Aunque no es un proceso fácil, ya que la adaptación de la viruela a los monos es muy difícil. Es decir, solo una mutación no será suficiente. Tendrán que acumularse varias mutaciones para hacer esto posible. O sea que de cara al futuro tendremos esta mezcla de vacunas y fármacos. Y otra cosa que tú también has mencionado, una buena dieta, no consumir alcohol, no fumar y hacer ejercicio. Bueno, ya sabes que mi argumento es el siguiente. Si analizamos los grandes problemas médicos, que son un gran gasto público, y nos preguntamos de una forma muy general, ¿cómo podemos reducirlos?
Creo que las vacunas han tenido un gran éxito. También los antibióticos han tenido mucho, pero las enfermedades cardiovasculares, los problemas tumorales y todas las enfermedades degenerativas crónicas no se pueden tratar con antibióticos ni tampoco con vacunas. Así que cuando uno se hace la pregunta de qué es lo que tiene mayor efecto sobre estas enfermedades, la respuesta es nuestro comportamiento. Es decir, no fumar, porque fumar produce cáncer de pulmón. No consumir demasiado alcohol, porque eso produce cirrosis hepática y cáncer de hígado. No ser sedentario, sino moverse, usar los músculos, porque esto mantiene el corazón y el sistema vascular en buena forma. Y comer moderadamente, porque estar gordo o con sobrepeso significa sobreutilizar toda la infraestructura en nuestro cuerpo, incluyendo la circulación y el corazón, la respiración, etcétera, etcétera. De manera que no queda mucho más para protegerse. Sí, creo que deberíamos explicarle esto a la gente, ya que de hecho saldría realmente muy barato. Pero requiere siempre nuestro propio esfuerzo. Y es mucho más fácil comprar una píldora y tomársela que empezar a hacer algo al respecto. Como dejar de fumar. Sí, como dejar de fumar. ¿Cómo se transmiten las bacterias la información entre ellas? Se trata de una pregunta crucial para entender su funcionamiento y así poder combatir las infecciones bacterianas. Un equipo de Barcelona ha encontrado algunas claves sobre la transmisión de información genética. Un equipo de expertos de Barcelona ha dado un paso adelante en el conocimiento de la transmisión de información genética entre bacterias. Los investigadores han detectado e identificado la estructura molecular de una proteína clave implicada en este proceso. Se trata de la relaxasa. A diferencia de los humanos y los organismos superiores, las bacterias son capaces de intercambiar fragmentos de ADN entre ellas, lo que las ayuda a evolucionar y adaptarse rápidamente. Esta ventaja representa un grave peligro para la salud humana, ya que como consecuencia de esta capacidad desarrollan mutaciones y crean resistencias a los antibióticos. Los científicos del CSIC han desvelado la estructura atómica de esta proteína, así como se une al ADN y lo corta. Recién salidas de las piscifactorías gallegas, acaban de llegar a los mercados las primeras remesas de besugos criados en cautividad. Han sido 8 años de estudios y experimentos, pero finalmente la acuicultura ha dado un nuevo paso adelante en la cría de especies en granjas marinas. Se trata de la primera vez que esta especie se crea y se cría en piscifactorías. Ha sido en La Coruña, donde tras 8 años de investigaciones han conseguido producir la primera generación de besugos en cautividad. El proceso se inició hace 4 años con la eclosión de más de 240.000 huevos de 1 milímetro de diámetro. Los alevines han crecido y se han desarrollado en el recinto de engorde hasta alcanzar su peso adulto, 1 kilo aproximadamente. En libertad, estos peces viven a una profundidad de entre 200 y 500 metros y se alimentan de moluscos y crustáceos. Viven una media de 15 años y pueden alcanzar el medio metro de longitud. La calidad de los productos criados depende de las condiciones ambientales y del tipo de alimentación recibida. Seguridad y estabilidad son las 2 características imprescindibles para disfrutar de unas buenas autopistas. Su mantenimiento es caro y pese a los avances técnicos aún se realiza de forma manual. En Arkansas acaban de idear un vehículo que permitirá chequear las vías rápidas con mayor facilidad y eficacia. En la actualidad, la revisión de las autopistas se basa en la observación humana. Los operarios que se encargan de esta tarea rastrean los puntos negros de los carriles. Este proceso es lento y poco viable. Para evitar problemas y aumentar la efectividad, en la Universidad de Arkansas han ideado un vehículo totalmente automatizado que detecta todo tipo de grietas y tensiones superficiales de cualquier tamaño. El automóvil opera a gran velocidad y bajo condiciones meteorológicas muy diversas. De hecho, puede recoger y analizar datos con una resolución de hasta 1 milímetro a 120 kilómetros por hora. Y es operativo de día y de noche. El sistema informático, a la vez que fotografía las grietas del pavimento, las clasifica.
y almacena toda la información en una base de datos central. Si Mozart levantara la cabeza, no daría crédito al uso que se hace de sus composiciones. Y es que acaba de hacerse público un estudio donde se demuestra científicamente que escuchar música 20 minutos al día alivia los dolores crónicos que generan enfermedades como la artrosis. La investigación se ha realizado en Florida con un grupo de personas mayores de 65 años aquejadas de artrosis. Algunos de ellos escucharon cada día durante 20 minutos una pieza de Mozart a lo largo de 14 días seguidos, mientras otros se dedicaban a descansar. Los resultados de la investigación demuestran que a las personas que escucharon música se les redujeron los dolores articulares a la mitad, mientras que los voluntarios del grupo que no escuchó música no experimentaron ninguna mejora sustancial. Según los encargados de la investigación, el efecto positivo de la música se debe a que el organismo, al escuchar las notas, libera endorfinas, sustancias que producen bienestar y reducen los estados dolorosos. El año que viene entrará en funcionamiento un gigantesco observatorio dedicado a analizar los rayos cósmicos que chocan con la atmósfera terrestre. La instalación estará situada en La Pampa, Argentina, y rastreará una superficie superior a los 3.000 kilómetros cuadrados. El complejo contará con más de 1.600 detectores, por lo que será la red astronómica más grande del mundo. En su construcción participan 14 países, incluida España. El observatorio estará dedicado a estudiar la lluvia de partículas producidas por rayos cósmicos ultraenergéticos que inciden sobre las capas altas de la atmósfera. Su análisis representa una gran oportunidad para descubrir los mecanismos ocultos que rigen el universo. Estos rayos son partículas del espacio exterior que continuamente bombardean la Tierra. Los físicos quieren averiguar cómo la naturaleza es capaz de acelerar estas partículas, dotándolas de una energía mucho mayor que la que se consigue en los aceleradores terrestres. Según las previsiones, se registrarán unos 30 rayos cósmicos al año. Bienvenidos a Redes una vez más, a nuestra audiencia de la 2 de Televisión Española, la audiencia del canal internacional, como no, y las audiencias de los canales digitales. La verdad es que en Redes lo habíamos medio sugerido hace algún tiempo, que no estamos programados para hacer frente a las amenazas que nos vienen después de los 30 años. Y es que el organismo se ha cuidado, el sistema inmunológico, se ha cuidado evolutivamente de prepararnos para defendernos contra viento y marea hasta los 30 años. Bueno, han oído a Zinkernagel, el premio Nobel, decirlo. Hasta los 30 años yo me ocupo. Pero después, una vez ya efectuada la procreación, bueno, realmente somos algo redundantes y no ha dado tiempo, Miguel, no ha dado tiempo, parece, a que nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, nos defienda de enfermedades como el cáncer, las enfermedades degenerativas, que nos vienen después de los 30 años, ¿no? Bueno, eso muy bien, yo estaría dispuesto a aceptarlo, pero, oye, ¿y las infecciones de garganta? ¿Y los males de oído? ¿Las otitis de los niños, de las nietas y de las hijas en su edad más tierna? ¿Eso es también una condena eterna o vamos a solventarlo un día? Bueno, yo creo que sí. Inevitablemente estamos rodeados de multitud de organismos, de microorganismos que han de invadirnos para sobrevivir. Y por lo tanto ese combate, esas metáforas bélicas que han surgido en algún momento al hablar del sistema inmunitario son muy apropiadas, porque realmente cuando hablamos del sistema inmunitario hablamos de un sistema defensivo enormemente sofisticado, pero no perfecto. Por lo tanto, inevitablemente algunos microorganismos logran penetrar en esas barreras, logran replicarse, multiplicarse, y la eficacia del sistema inmunitario, de la respuesta inmunitaria, va a ser variable. En algunos casos consigue erradicar al enemigo, consigue destruir al enemigo, y en otros casos se llega a establecer en ocasiones una cierta coexistencia pacífica, y algunos microorganismos perviven en nuestro organismo. Algunos virus, por ejemplo, algunos herpes virus
se mantienen en una situación de latencia y no son completamente eliminados, y aprovecharán cualquier alteración en esos mecanismos defensivos para penetrar, volver a replicarse. Están presentes. Carmen, y en el sistema nervioso eso ya debe ser, bueno, muchísimo más complicado, ¿no? ¿Juega el mismo tipo? ¿Hay una relación entre el sistema defensivo, este ejército inmunológico que en el cuerpo nos protege de todos estos virus, y el sistema nervioso? Bien, el cerebro es un órgano que se ha considerado que está inmunológicamente privilegiado, en el sentido, digamos, de que está protegido, ¿eh? Y esto es debido a la existencia de la barrera hematoencefálica, que impide el paso de determinadas moléculas que circulan en el torrente sanguíneo. Sin embargo, por supuesto, en el cerebro también se dan infecciones. ¿Cómo cuáles? Pues sin ir más lejos, los casos de meningitis. Sí. Hay procesos inflamatorios crónicos en el sistema nervioso central con un componente inmunológico claro. Hay una patología, por ejemplo, la esclerosis múltiple, con un componente autoinmune que lo que desarrolla es un proceso de ataque inmune frente a las células productoras de la mielina que envuelven los axones de las células nerviosas, y lo que impide es la conducción nerviosa. Por tanto, también hay respuestas inmunológicas en el cerebro. O sea, hay una respuesta inmune intracerebral. Existe. Lo que pasa es que está más limitada. Oye, y luego vienen los ataques del cerebro, ¿no? Quiero decir, una persona que sumida en la depresión... Ya, pero eso es diferente. Que sí, pero que afecta su sistema inmunológico. ¿Es cierto esta historia o no es cierto? Bueno, yo creo que es que en la percepción de todos está la idea de que una situación de bienestar mental, sí, de felicidad, de bienestar, pues conlleva un mejor funcionamiento del sistema inmunológico, en el sentido de poder hacer frente mejor o ser menos susceptible a pescar, entre comillas, infecciones o enfermedades. Y de hecho hay una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Eso que al principio era poco aceptado por los inmunólogos, hoy sabemos que las células del sistema inmunológico están inervadas por fibras nerviosas simpáticas, y que además las células, los linfocitos, macrófagos, etcétera, los diferentes componentes celulares tienen receptores para hormonas, neuropéptidos que van a influenciar la reactividad. Oye, vamos a volver sobre este tema, sí, Carmen, porque ahora es el momento del experimento. Muy bien. Y el experimento hoy va de circuitos, de la influencia de los fenómenos eléctricos sobre los campos magnéticos. Fue un danés el primero que lo puso de manifiesto, y lo hizo, se lo pueden imaginar, bueno, con una brújula, con un imán y con un cable. Las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas están relacionadas, forman parte de un rompecabezas que muchos intentaron encajar. Pero no fue hasta 1820 cuando se consiguió. Electricidad y magnetismo estaban separados hasta que llegó Ørsted. ¿Cómo afectan las corrientes eléctricas a los campos magnéticos? Vamos a verlo. Ørsted fue el primero que estableció una relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y lo hizo utilizando básicamente lo que tenemos aquí, una pila, una brújula y un cable. Vamos a conectar el cable a la pila. Cuando cierre el circuito, vamos a ver cómo la aguja de la brújula, que está indicando al norte, va a cambiar de dirección. Si invierto el sentido de la corriente, vamos a ver cómo la aguja de la brújula invierte el sentido respecto al anterior y ahora señala a la izquierda. Y ahora vamos a ver qué pasa si nosotros cerramos la corriente con una ida y vuelta. Es decir, ahora la corriente viene para aquí, regresa, de manera que la corriente total es cero. Como vemos, lo que sucede es que no se mueve la aguja de la brújula.
Si acercamos una pila a una brújula, no pasa nada. La aguja no se mueve. Son las corrientes las que producen una orientación en los campos magnéticos. Tras los experimentos de Oersted, empezados en 1807, pero no presentados con éxito hasta 1820 en la Asamblea, empezó una nueva era, la de la electricidad. Vamos a ver. Vamos a intentar saber en virtud de qué mecanismos los anticuerpos de nuestro cuerpo distinguen al enemigo, a los antigen que llamáis, ¿no? ¿Qué caray pasa para que alguien ahí dentro descubra, identifique a un antigen que viene contra ti? Oye, hay señales magnéticas, acabamos de ver el experimento, hay señales biológicas, es que tienen una pinta que se ve que son invasores. ¿Qué es lo que pasa, Miguel? Bueno, digamos, dentro de los elementos de sofisticación del sistema inmunitario, precisamente está el disponer de sensores, de mecanismos que diferencien el posible patógeno frente al que hay que reaccionar de las estructuras propias. Y esto el sistema inmunitario lo hace no solo con los anticuerpos, existen una batería, una amplia gama de sensores, de receptores que están en la superficie de las células y que son los que van en un momento determinado, cuando detectan, cuando interaccionan, se establece la interacción molecular con un elemento potencialmente patógeno, activan a esas células y empieza a ponerse en marcha el proceso. Y eso lo hace el sistema inmunitario a dos niveles. Un primer nivel es que actúa como primera barrera defensiva. Hay que pensar que cualquier ejército tiene fuerzas de choque. La primera barrera defensiva utiliza receptores, que no son los anticuerpos, que es lo que más conocemos de todo el sistema. Utiliza receptores que están presentes en cierto tipo de células listas para operar y combatir al patógeno. Y esos receptores lo que detectan están evolutivamente, han aparecido, y lo que van a ser es receptores que van a detectar patrones moleculares compartidos por microorganismos diferentes. De manera que son sistemas de reconocimiento relativamente groseros, pero sin duda respetan a los elementos propios. Solo reaccionan frente a moléculas presentes en ciertos patógenos, patrones moleculares. Y en la respuesta inmunitaria adaptativa, la respuesta inmunitaria más sofisticada, la que median los linfocitos T y B y los linfocitos B a través de los anticuerpos, opera de otra manera. Opera generando una enorme diversidad, millones de estructuras moleculares diferentes. Los anticuerpos son que en un momento determinado van también a interaccionar con elementos del patógeno. Es lo que decía Zinkernagel cuando decía, oye, hasta que no llegan estos invasores a los ganglios linfáticos o al bazo, no se desencadena la respuesta masiva y es así, ¿no, Carmen? Sí, lo que está hablando Miguel, que lo ha explicado muy bien, es la respuesta, la inmediata, lo que es la inmunidad innata, ¿no? Sí. Que hablamos que es la primera línea de defensa frente a un ataque, frente a un patógeno. Y esto es lo primero que ocurre. Efectivamente, ahora precisamente creo que es un descubrimiento reciente y que va a suponer una importante investigación en el tema de la inmunidad innata, y que se han descubierto estas receptores o proteínas que reconocen los diferentes patrones moleculares que existen en diferentes patógenos, desde virus, bacterias y otro tipo de compuestos. Miguel, vamos a ver, en el tema de vacunas o fármacos, hubo un tiempo en el que parecía que, agotado el éxito de las vacunas, la gran esperanza estaba en los fármacos. Y ahora yo noto, un poco desde fuera, que hay como una vuelta a las vacunas, básicamente tal vez porque hemos descubierto esta cosa de la resistencia generada frente a los antibióticos, por ejemplo, y luego por el SIDA, ¿no? Y
¿Y dónde estamos en esto? Pensando en lo que decía Zinkernagel, ¿no? ¿Estamos avanzando a todo tren? ¿Estamos paraditos? ¿De cara al futuro va a haber cambios importantes? Bueno, yo creo que en primero los dos abordajes naturalmente son complementarios, es decir, utilizar fármacos o explotar la propiedad del sistema inmunitario para que reforzar el papel del sistema inmunitario y que ese sistema inmunitario proteja frente a un nuevo ataque, que es el concepto de la vacunación. Creo que son estrategias complementarias. Lo que ocurre es que, evidentemente, en esa lucha biológica nos encontramos con la enorme dificultad de que algunos microorganismos han desarrollado a su vez, son cambiantes, se adaptan, desarrollan estrategias de evasión de la respuesta inmunitaria. Y el virus del SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana, es el paradigma porque ataca el corazón del sistema inmunitario, ataca esos linfocitos T que son destruidos en la infección por el virus, son los directores de orquesta necesarios para que el conjunto del sistema funcione. Es decir, ese virus se ha adaptado para sobrevivir a bloquear la propia respuesta inmunitaria. Claro, muy bien. Cuando los invasores vienen de fuera, podemos reconocer, podemos intentar defendernos, pero ¿qué pasa, caray, cuando los ataques vienen de dentro, ¿no? Y quiero que veáis un reportaje sobre este tema. Un sistema inmune normal es una especie de empresa de seguridad interna del organismo que detecta los elementos que puedan resultar peligrosos para el cuerpo: toxinas, bacterias, células cancerígenas o sangre y tejidos ajenos. Este control es el responsable, por tanto, del rechazo de los órganos en los trasplantes. Y a veces, las madres gestantes abortan porque su sistema inmunológico no reconoce las propias proteínas que generan en su nueva condición de embarazadas. Esto es debido a la enorme especificidad que existe entre las moléculas que ejercen esta función. En ocasiones incluso el sistema se ha tomado demasiado en serio su trabajo y se generan alergias, que son respuestas exageradas a partículas inofensivas para el organismo, como los granos de polen, los ácaros del polvo o incluso algunos alimentos, medicación y picaduras de insectos. No se ha determinado la razón por la cual algunas sustancias desencadenan alergias y otras no, ni por qué solo determinadas personas las padecen. Lo que sí se ha observado es que la vida en los países más ricos puede ser responsable de la incidencia creciente con que se dan estos trastornos. Los niños crecen en ausencia de focos de infección, lo que les hace más débiles frente a agentes alérgenos procedentes de la falta de ventilación y del uso de la calefacción, por ejemplo. En cambio, en países en donde las condiciones de higiene y salud pública son peores, los niños son menos propensos a las alergias. Se cree que los bebés en sus primeros meses de vida deben luchar contra tantas agresiones reales que más tarde no tienen capacidad para producir reacciones innecesarias. Pero en ocasiones las víctimas de este equívoco no se hallan en el ambiente, sino que están en nuestro interior. Cuando una persona tiene un trastorno autoinmune, el sistema de seguridad se vuelve loco y ataca determinados órganos de nuestro propio cuerpo. Se produce, por tanto, la destrucción de los tejidos afectados, generándose alteraciones que pueden llegar a ser muy graves. Veamos algunas de las más comunes. Una enfermedad de este tipo, poco conocida, pero muy extendida, es el lupus, que se manifiesta externamente por manchas en la piel, pero que puede afectar a los órganos internos de manera seria. La glándula tiroides también puede sufrir del ataque del sistema inmune, generándose una inflamación crónica que puede derivar en hipotiroidismo. El páncreas es otra de las dianas más comunes. Como consecuencia se puede desarrollar una diabetes. La artritis es otra enfermedad típica, producida por la inflamación de los tejidos que rodean a las articulaciones. La destrucción de la película protectora de las neuronas genera la esclerosis múltiple. Y por último, los glóbulos rojos también pueden ser víctimas de este tipo de dolencias, dando lugar a las anemias.
cuando el ejército defensor se vuelve contra uno mismo, ¿no? Oye, estas enfermedades autoinmunes, ¿tiene alguna solución? ¿En qué estáis trabajando? Muy bien, las alergias, nos explican, es probablemente un desconocimiento del sistema, causas que no se conocían, pero la esclerosis múltiple... Vamos, yo pienso que, en primer lugar, las causas de por qué el sistema inmune empieza a atacar a uno mismo, pues no se conocen, eso para empezar, y ahí se manejan diferentes etiologías. Incluso hay etiologías que implican a virus o incluso agentes ambientales que han estado en el medio ambiente y sujetos en una determinada edad juvenil o infantil, han estado expuestos a estos virus, por ejemplo, y luego quedan latentes y al pasar el tiempo se desarrollan una respuesta inmune exacerbada frente a ese antígeno viral, pero también frente a antígenos propios. Es curioso esa historia de, por un lado, la permanencia, ¿no? Allí escondidito del antígeno, del virus. Escapa a todos los filtros. Exacto. Y luego la otra cosa es, cuando pensamos en las vacunas, la vacuna presupone que alguien tiene memoria para que aquello dure durante años, ¿no? ¿Es cierto esto? O sea, sí, bueno, el término memoria efectivamente también es un término clásico que utilizamos en inmunología para definir una serie de procesos complejos, pero que esencialmente lo que hay detrás es que tras un primer contacto con el elemento antigénico, con el antígeno, en el propio desarrollo de la respuesta que lleva a la activación de los linfocitos T, de los linfocitos B, algunas de esas células quedan en un momento determinado. El sistema en conjunto queda marcado, queda preparado para responder más eficazmente, más rápidamente a un nuevo contacto con el mismo elemento. Esto es lo que tradicionalmente llamamos memoria. ¿Y eso pervive? Y eso, en algunos casos, pervive mejor que en otros. Es decir, no todos los antígenos estimulan el desarrollo de la memoria del sistema de igual manera, y precisamente uno de los retos, entre otros, cuando se intenta diseñar una vacuna, es decir, mirar de toda la estructura compleja de un microorganismo cuál es el elemento frente al que hay que atacar, ¿no? La idea es buena, pero la idea es excelente, pero hay que mejorar. Las técnicas. ¿Habéis oído hablar de la cuestión? La cuestión es, un concurso que tenemos con nuestra audiencia. Le vamos a dar un mes más de vida porque hemos recibido más cartas de las que esperábamos. La cuestión es una pregunta que hacemos a toda nuestra audiencia para que nos sugieran cuál es el mayor descubrimiento científico de la historia. Solo a citar algunas de las últimas, una que empieza por Hola, de Jorge Sanz Barea, de Lugo, y para Jorge el mayor descubrimiento, dice, 1 segundo es la duración en la que transcurren 9.000 millones periodos de la onda correspondiente a la transición. Bueno, oye, complicadísimo, pero luego resulta más fácil y está muy bien escrito. Luego tenemos a Hércules Guardiola, que escribe fabulosamente. ¿De dónde es Hércules? De
Cabanes de Castellón, fabulosamente sobre cómo se descubre un descubrimiento y qué requisitos necesitas para poder decir yo he descubierto tal cosa. Vosotros, se os ocurriría, si participarais en el concurso, cuál ha sido el mayor descubrimiento de la historia? Habla tú primero. No, a mí me resulta muy difícil. Quiero decir, Jera, para mí la ciencia es un proceso de sumatorio, es un proceso en el que muchos científicos a lo largo de la historia van añadiendo elementos a un rompecabezas, y naturalmente cualquier opinión siempre va sesgada por el campo en el que uno trabaja, ¿no? Claro. Es decir, yo no me atrevería a calificar ningún descubrimiento dentro del ámbito de la inmunología como el mayor de la historia. No me atrevo. ¿Te pasa lo mismo? Sí, a mí la doble hélice del ADN o luego la tecnología del ADN recombinante a mí me parece que han sido descubrimientos muy importantes. De todas maneras, es cierto lo que dice Miguel, cualquier avance científico genera más cuestiones, más interrogantes que respuestas. Y es por Abre eso, más expectativas. claro, y es por eso seguramente que por mucho que avance la ciencia, siempre habrá una componente de magia y de misterio que lo tendremos que atribuir su solución no a la ciencia, sino a la casualidad o a la magia. Cuesta aceptar eso para un científico, pero es así.